Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tomado del Evangelio de San Mateo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicando: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo que soy no más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos de oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se les destinaba el reino serán echados a las tinieblas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y enseguida el muchacho quedó sano. Jesús fue a la casa de Pedro y allí encontró que la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. Jesús la tomó de la mano y le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, para que hoy podamos interpretar su santa palabra, no como palabra humana, sino interpretarla como el Espíritu Santo me la va a regalar el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, de tu amor, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, qué alegría hoy podemos nosotros notar que no estamos solos en la enfermedad, que nosotros tenemos un defensor, que nosotros tenemos una persona, que nosotros tenemos un amigo, que nosotros tenemos un hermano que nos defiende aún hasta de la muerte. Hoy nosotros encontramos con una escena maravillosa. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se consigue con un centurión romano, con un soldado, con un capitán del ejército de aquellos tiempos, que imaginémonos en este tiempo, nosotros podemos encontrar algún militar con fe. Son muy pocos los creyentes que están en la vida militar que digan: aquí está Dios en este momento. Y muchos de aquellos hermanos que están allí en la vida militar y que son cristianos, comentan que tienen que también volverse como ellos para poder estar en sus trabajos.
Hoy la palabra de Dios me dice que uno de esos soldados e incluso un capitán se hace humilde suplicando al Señor por un sirviente, por un muchacho que tiene en cama y que sabe que ningún médico podrá sanarle y que el Señor es el único que tiene poder para sanar. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en medio de la dificultad, en medio de tanta penumbre que tenemos a causa de esta enfermedad llamada el coronavirus, la palabra de Dios hace algo eficaz en mi vida, y es que yo tengo que tener fe en Cristo Jesús para poder ser sanado. Recordemos la escena de ayer, cómo esta persona está esperando que Jesús baje del monte de hacer oración con su padre o a su padre, y automáticamente se postra sobre él, ante él, y le dice: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Hoy podemos notar en el capitán la misma escena, pero están reconociendo de que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que dentro de él hay un poder curativo que no lo tiene ninguna persona, pero que solamente él, que es el Hijo de Dios, puede dar la libertad, puede dar la sanación. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Jesús en todo momento nos habla a nosotros del perdón de los pecados para nosotros sanar la vida, para nosotros sanarnos como familia. Muchas veces la condición de pecado es la que me tiene a mí postrado en una cama, es la que me tiene a mí postrado con lepra. Es el pecado el que llevo yo a mi cargo. Por eso Jesús aparece en medio de la dificultad que tú tienes y que yo tengo para decirte: ánimo, aquí estoy, no estás solo. Y aprovecho el momento para poder contar un testimonio de un hermano o de un amigo que terriblemente sufría esta enfermedad fuera de acá de Venezuela, y sin preocupar a su familia, él solamente me comenta que se abandona en las manos de Dios y de que Él es el médico por excelencia. Su esposa, en medio de la desesperación, en medio de la asfixia, en medio del tormento, porque es una pandemia, porque es algo que está atemorizando, o mejor dicho, aterrorizando al mundo entero, pues aparece el Señor llenando de fe a nuestro hermano y llenando de paciencia a nuestra hermana, y automáticamente consiguen la sanación, como la consiguió ayer en el Evangelio de San Mateo capítulo 8 versículo del 1 al 4, lo consiguió el leproso, y hoy también lo vuelve a encontrar el centurión romano desde el capítulo 8 versículo 5 al 17. Y miren lo que sucede. Jesús le dice: yo voy a sanarlo, o yo iré a sanarlo. El centurión le dice: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Recordemos esas palabras maravillosas cuando el Señor, cuando nos presentan en la consagración la hostia y nos dicen, y nosotros contestamos y decimos: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo no soy digno de ser templo vivo del Espíritu Santo. Y más sin embargo el Señor todos los días reclama este cuerpo, reclama este templo para permanecer en mí. Y yo soy el que quiero alejarme todos los días de la presencia de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy nosotros podemos ver cómo la fuerza y el poder, o por la gran fe que tiene este hombre centurión, el Señor le dice: no, Señor, solo una palabra bastará, una sola palabra, porque yo también tengo soldados a mis órdenes. Y yo a alguno le digo que vaya y él va, a otro le digo que venga, él viene. Y si le digo a alguno de los sirvientes hace esta cosa, ellos la hacen. Le quiso reconocer el poder que Jesús tenía de entre ellos. Quiso reconocer que Jesús era el Mesías. Quiso reconocer automáticamente que no había otro poder sino el poder de Cristo Jesús. Querido hermano,
voy a hacer una pausa, voy a abrir un paréntesis. Querido hermano, ¿en tu casa tienes algún enfermo? ¿En tu casa tienes a una persona postrada en la cama? Ha sucedido como en algunas ocasiones acá en Venezuela que le dan a ese familiar para que se vaya a morir en casa. Bueno, una sola palabra de Jesús bastará para sanar. Ve a Jesús, como lo hizo el centurión romano, como lo hizo el leproso, y como lo van a hacer de aquí en adelante muchas personas, o muchas historias, o muchos testimonios que vamos a encontrar acá en la Biblia, acá en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús hace las sanaciones. Y te pido, hermano, que no abandones a ese hermano porque le han dado a que se vaya a casa a morir. Hermano, yo he visto, soy testigo cómo Jesús ha levantado a muchos hermanos, cómo Jesús les ha sanado, incluso ya a punto de la muerte, y el Señor les ha dado la oportunidad. Cierro el paréntesis diciendo, hermano, no pierdas la fe, no abandones a tu familiar postrado en la cama. Dale mucho amor, dale mucho cariño, anímalo, trátalo bien y verás cómo se levantará. Cierro el paréntesis, querido hermano, para decirle que Jesús quedó tan admirado de esta persona que dijo a todos los que lo seguían, no hay una persona que yo haya encontrado que tenga tanta fe como él. Y le dijo, vendrán muchas personas del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Me está hablando acerca de un Dios verdadero, donde nosotros vamos a gozar de la presencia de Él y que vamos a estar en la mesa, en esa cena mayor que nos vamos a encontrar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Mire cómo me dice el Evangelio. Me dice en el versículo 12, pero muchos de los que ya estaban entregados o a los que habían sido escogidos para gozar del reino de los cielos no entrarán allí, sino que saldrán fuera, serán echados fuera, y allí será el llanto y la desesperación. Mientras que aquellos a quienes no se le había destinado el reino gozarán en la presencia de Abraham, de Isaac y de Jacob ante el Dios de la vida. Por eso, querido hermano, le dijo al capitán, vete y que se cumpla como tú has creído. Siempre que tú haces una oración, hazla con fe, pero hazla con una fe inmensa, porque el Señor nunca va a leer tus labios, el Señor va a leer tu corazón, el Señor va a escuchar el ruego de tu corazón, de tu alma. En verdad tienes fe, el Señor va a escudriñar esa fe para dar la fuerza de la sanación. Automáticamente se fue a la casa de Pedro y allí encontró a la suegra de Pedro muy enferma. Dice que Jesús la tomó de la mano, la levantó y automáticamente se le acabó la fiebre. Pero ¿qué hizo esta señora? Comenzó a atender a Jesús y a todos los que lo seguían. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos de la cama de una enfermedad? Tenemos un achaque solamente para tener reposo y no podemos acudir a dar gracias a Dios. Tenemos que estar, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado, queridos hermanos, porque la palabra de Dios yo puedo entorpecer en todo momento la fuerza de sanación que el Señor me trae. Pero también me dice que al atardecer trajeron a muchas personas que tenían demonios. Jesús los expulsó con una sola palabra, porque Él tenía poder, y como decía el Evangelio de ayer, porque tenía autoridad, porque el Señor lo que hace, lo hace con autoridad, con declaración, con mucha fuerza de sanación. Pues te pido, querido hermano, que cuando tengas algo que pedir a Jesús, lo pidas con claridad. Cuando tengas que predicar la palabra de Dios, hazlo con autoridad.
Cuando tengas que hacer y enseñar, hazlo con mucha fuerza y con testimonio. Por eso, al finalizar en el versículo 17, dice que tenía que cumplirse lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Al principio comentaba, queridos hermanos, que la palabra de Dios hace acción en nuestra vida y que Jesús nos dice que el producto de la enfermedad es el pecado. Y mira cómo Jesús te sana a ti, me sana a mí, nos libera de la enfermedad. Pero la enfermedad peor es la enfermedad del pecado. Recordemos, queridos hermanos, que a muchos paralíticos Jesús les dijo: yo te perdono tus pecados. Y es la parálisis del pecado la que me tiene a mí postrado en la cama, la que no me hace levantar, la que no me deja levantar, la que no me deja pensar, la que no me deja accionar, la que me tiene debilitado, la que me hace con esa pereza solamente crear cosas que no debo hacer, solamente construir cosas o destruir a algo o a alguien, porque no tengo fuerza para decir: aquí estoy, Jesús, y necesito que me sane de todo, incluso de la pandemia, de esa pandemia peor que llevo en mi vida, que es la pandemia del pecado. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo, queridos hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida. Con mucho amor y con mucho cariño les traigo el Evangelio de hoy con el discípulo. Con mucho amor, hoy quiero que reflexionemos la palabra de Dios. Sé, queridos hermanos, que no soy el mejor, pero estoy aprendiendo de mis maestros para seguir llevando la evangelización. Y del maestro maravilloso es Jesús, el que nos regala sabiduría, entendimiento. Te pido a ti, querido hermano, que puedas invocar la presencia del Espíritu Santo para que todas las palabras que escuches y que puedas llevar a cabo con nuestros hermanos, puedas llevársela tratando de sanar su cuerpo, tratando de sanar su alma y sobre todo de sanar su vida espiritual. Muchas cosas están sucediendo en este tiempo donde muchas personas dicen: el mundo ya está por acabarse, estamos al final de los tiempos, y entonces llevamos un evangelio de terror y no un evangelio de amor como lo dice Jesús, un evangelio de verdad, un evangelio que me llame a mí a la conversión, un evangelio que Jesús me diga que yo pueda aportar amor y que pueda ser testimonio de vida para nuestros hermanos, como Jesús es testimonio de vida eterna para cada uno de nosotros. Un saludo y que tengan un feliz día. Les habló Tony Márquez, el discípulo. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.